En este video voy a explicar la asignación de inteligencia artificial sobre Machine Learning. Comenzaremos por investigar la técnica de Machine Learning asignada, que en este caso es SVM, que es Support Vector Machine. Es un modelo de aprendizaje supervisado utilizado para la clasificación y la regresión. Se utiliza principalmente en problemas de clasificación binaria, pero también se puede aplicar en problemas de clasificación multiclase. Los parámetros de SVM incluyen el tipo de kernel utilizado, lineal, polinómico, radial, sigmoidal. El parámetro de regulación C y los parámetros específicos del kernel, grado, coeficiente, gamma. La selección de los parámetros adecuados puede mejorar significativamente el rendimiento del modelo. Para optimizar los parámetros se puede utilizar un enfoque de búsqueda en cuadrícula, donde se prueban diferentes combinaciones de parámetros y se selecciona la combinación con el mejor rendimiento en una métrica determinada, como la precisión, el REDCAL o el F-score. También se puede utilizar un enfoque de búsqueda aleatoria, Random Search, para probar un subconjunto aleatorio de combinaciones de parámetros. En cuanto al preprocesamiento de datos, hay varias técnicas que se pueden utilizar para reducir la dimensionalidad y seleccionar características importantes. PSA, análisis de componentes principales, es una técnica que se utiliza para reducir la dimensionalidad de los datos mediante la transformación de las características originales en un conjunto de nuevas características no correlacionadas, componentes principales que explican la mayor parte de la varianza de los datos. Wavelet es una técnica utilizada para analizar señales que pueden tener características en diferentes escalas mediante la transformación de la señal original en diferentes escalas y frecuencias. LDA, análisis discriminante lineal, es una técnica utilizada para encontrar la combinación lineal de características que maximiza la separación entre las clases. En este caso, dado que tenemos 300 características, se puede utilizar PSA o LDA para reducir la dimensionalidad de los datos y seleccionar las características más importantes para seleccionar el número óptimo de componentes principales o características. Se puede utilizar un enfoque de validación cruzada donde se entrena el modelo en diferentes conjuntos de características y se evalúa el rendimiento en un conjunto de validación. El número óptimo de componentes principales o características se selecciona según el mejor rendimiento en la métrica de evaluación seleccionada. Vamos ahora a explicar paso a paso el código. Primero se importan los paquetes necesarios, incluyendo NumPy, Pandas y las herramientas de aprendizaje automático de Sklearn. Se carga el archivo de datos CSV, asumiendo que el archivo se llama datos CSV. Se separan las características X de las etiquetas Y utilizando la función ilioc de pandas. Se dividen los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba utilizando train test split. Aquí se usa un tamaño de prueba del 20% y una semilla aleatoria random state de 42 para asegurar que los resultados sean reproducibles. Se aplica PSA para reducir la dimensionalidad de la característica a 50 componentes principales. Esto se hace utilizando el objeto PSA de Sklearn y las funciones FitTransform y Transform para ajustar y transformar los datos de entrenamiento y prueba respectivamente. Se crea clasificador SVM o con SVC y se especifican algunos parámetros. En este ejemplo se utiliza un kernel RBF, Radial Vaccine Function, un parámetro de regulación C de 1 y el valor scale para el parámetro gamma. Se entrena el clasificador SVM utilizando los datos de entrenamiento y la función fit. Se hacen predicciones sobre los datos de prueba utilizando la función predict. Finalmente se evalúa el rendimiento del clasificador utilizando la función classification report, que muestra la precisión, el REDCAL
el F1 Score y otras métricas para cada clase. Es importante señalar que este es solo un ejemplo de cómo se podría implementar un clasificador SVM para el reto mencionado. Los parámetros específicos y las técnicas de reprocesamiento de datos utilizadas pueden variar dependiendo de los datos y del problema específico. Bien, ahora vamos a ver la explicación del reto 2. Acá vemos el código del reto 2. Se importan las bibliotecas necesarias, en este caso SVM y dataset de sklearn. Se cargan los datos de iris de la biblioteca sklearn y se dividen en conjuntos de entrenamiento y prueba con una proporción del 70-30. Se crea un modelo de SVM con un kernel lineal, un valor de C de 1 y un valor de gamma automático, y se ajusta a los datos de entrenamiento. Se realizan las predicciones sobre los datos de prueba. Se calcula la matriz de confusión para evaluar la precisión del modelo en la clasificación de las diferentes clases. Se calculan las métricas de evaluación, sensibilidad, precisión, exactitud y F1 Score utilizando la función Classification Report. Se calcula el F1 Score, que es una medida de precisión, y la exhaustividad del modelo utilizando la función F1 Score con el parámetro average establecido en Width para tomar en cuenta el desbalanceo de clases en los datos. Es importante destacar que este código es solo un ejemplo y que está adaptado a los datos del algoritmo específico.